Hola, ¿qué tal? Soy Josué Eduardo Rodríguez Hernández, estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, en el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este video es para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaimes. Vamos a ello. Bueno, les voy a presentar un circuito de un comparador para observar su funcionamiento. Tenemos el ejemplo 13.1 que dice: la señal de entrada de la figura 13.3a, esta figura, se aplica al comparador de la figura 13.3b, que es esta otra figura. Aquí es donde se aplica nuestro voltaje de entrada en la terminal positiva del comparador. Dibuje la salida mostrando su relación adecuada con la señal de entrada. Para ello vamos a utilizar esta gráfica donde tenemos una relación entre la señal de entrada o el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que más adelante les explicaré a detalle. Suponga que los niveles máximos de salida del comparador son más menos 14 volts, que se indican aquí, más 14 y menos 14. Para R1 igual a 22 kiloohms y R2 igual a 3.3 kiloohms. Tenemos R1 y R2 con sus respectivos valores. El primer paso para resolver este ejercicio es obtener el voltaje de referencia a partir de esta fórmula que dice R2 sobre R1 más R2 por el voltaje positivo. En este caso, ese voltaje corresponde a esta fuente o a este valor de voltaje que vamos a utilizar para el circuito. Entonces, sustituimos los valores y obtenemos que el voltaje de referencia es igual a 1.956 volts, que redondeado y más corto para que sea mejor manejable, lo dejaremos como 1.96 volts para la hora de trazar la gráfica sea más fácil realizar el trazado de ese punto. Tenemos la descripción de esta gráfica que dice: cada vez que la entrada excede 1.96 volts positivos, que es justo en este punto cuando la señal de entrada manifiesta un voltaje mayor a 1.96 volts, el voltaje de salida cambia a su nivel a 14 volts positivos. Es decir, solo cuando el voltaje de entrada esté por encima del voltaje de referencia, que es 1.96 volts, el voltaje de salida será más 14 volts, que es dentro de este espacio, justo cuando rebasa los 1.96 volts y hasta que el valor está por debajo de 1.96, que es lo que menciona aquí. Y cada vez que la entrada desciende por debajo de 1.96 volts positivos, lo que les comentaba, la salida vuelve a su nivel de menos 14 volts. Justo en este punto, el voltaje de entrada pasa por debajo del de referencia y ahí el voltaje de salida tiene un valor de menos 14 volts. Para entender mejor esto que les estoy explicando, se realiza un trazado de estas líneas para encontrar el punto de manera más fácil. Tenemos aquí el punto donde supera y el voltaje de salida es más 14. Tenemos aquí donde desciende del voltaje de referencia y el voltaje de salida corresponde a menos 14 volts. Y esta gráfica va a mostrar ese comportamiento durante todo el tiempo que se esté simulando, o en este caso solamente una imagen para representar. Es una relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Ahora procederemos a entrar al programa de Multisim para realizar la simulación.
Estamos aquí en el programa, tenemos nuestro circuito, tenemos el comparador, las resistencias con sus respectivos valores, la fuente de 15 volts y tenemos los valores máximos de 14 y menos 14 que se insertan al comparador para que el resultado sea correcto. Vamos a utilizar un osciloscopio y un generador de funciones y un multímetro para corroborar que los valores, o en este caso el valor del voltaje de referencia, sea el correcto. Vamos a abrir el osciloscopio y el multímetro para tenerlos aquí a la mano y comenzamos a simular. Bueno, primero tenemos que el voltaje, tal y como lo mencioné hace rato, es 1.956, que en la gráfica lo redondeamos a 1.96, pero sigue siendo el mismo valor. Ahora lo que les explicaba lo vamos a ver aquí en el osciloscopio. Justo cuando el voltaje de entrada está por encima del voltaje de referencia, que en este caso nuestro voltaje de referencia es esta línea de color verde que está en el canal en el canal B, perdón, y eso nos permite observar más fácilmente cuando el voltaje de entrada supere ese voltaje de referencia. Entonces, cuando el voltaje de entrada esté por encima de ese valor, vemos que el voltaje de salida es de 14 volts positivo, que en este caso lo vemos en el canal C. Aquí tenemos el valor de 13.118 que representa ese valor de 14, solo que aquí en la simulación los valores no son exactos como en el trabajo hecho en el cuaderno. Y cuando pasa por debajo del voltaje de referencia, que podría ser cualquier punto en este espacio, tenemos que el voltaje pasa a menos 14 volts, que aquí se manifiesta como menos 13.118 volts. Lo que les menciono es una diferencia que el programa pues no es tan exacto como los cálculos realizados en el cuaderno, pero pues vemos que los valores corresponden y son iguales. Entonces eso nos muestra un buen funcionamiento de la gráfica. Tenemos aquí valor positivo y de este lado valor negativo del voltaje de salida.